abandono de la el abandono de la filosofía del derecho penal por parte de la filosofía del derecho. La doctora Torres Ortega es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad y en Argumentación Jurídica de la misma universidad, y es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Ha sido investigadora invitada en la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y en el Instituto Tarello de la Universidad de Génova, y profesora visitante durante el curso 2023-2024 del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Es profesora investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente e investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores en México. Colaboradora en el programa educativo internacional Inside Out Prison Exchange Program en México y co-coordinadora del seminario taller de narrativas Rompemuros para personas en conflicto con la ley. Las líneas de investigación de la doctora Torres Ortega son la filosofía del derecho penal, la filosofía del derecho en general y la argumentación jurídica con enfoque de género. Es autora del libro sobre la fundamentación del castigo, las teorías de Alf Ross, H.L.A. Hart y Carlos Santiago Nino, del texto Violencia Política hacia las mujeres en razón de género y argumentación jurídica, y co-coordinadora del libro Prácticas transformadoras en la enseñanza y aprendizaje de la justicia penal. Entre sus artículos más recientes destacan Filosofía del mal y derecho, el castigo jurídico como respuesta al mal y el mal del castigo, el debate normativo sobre el castigo en la justicia penal, indulto, amnistía y perdón en México, garantías del procedimiento administrativo sancionador, algunas reflexiones críticas a propósito del combate a la corrupción, educación carcelaria y criminalidad en México, apología del derecho y transformación social, y Explaining the Sources of Judges' Legal Conceptions in the Mexican Judiciary. Además de esta nutrida hoja de vida que da cuenta de la experticia profesional y de las labores investigativas de la doctora Torres Ortega, digno de mencionar que también lleva a cabo la más ardua de las labores, que es la maternidad de un joven de 11 meses llamado Romeo, y por eso con mayor razón le damos un gran agradecimiento el día de hoy por acompañarnos en esta interesante labor académica. Sin más preámbulos, doctora Torres, le concedemos el espacio para que haga su presentación. Una vez termine, vamos a hacer unas rondas de preguntas con los participantes para que usted las responda. Muchísimas gracias y por favor, la palabra es suya. De acuerdo, muchas gracias por la cálida presentación y especialmente también gracias a Diego por la invitación, la posibilidad de estar en este espacio y discutir con ustedes. Y bueno, y también a las personas que se han integrado para escuchar el seminario y poder llevar a cabo en un segundo momento este diálogo. Lo que voy a presentarles el día de hoy, primero quería dedicar unos minutos para encuadrarlos y contarles un poco acerca del contexto de descubrimiento de esta reflexión, de estas ideas. También porque, claro, el título que yo había enviado en un inicio era El abandono de la filosofía del derecho penal, ¿no? Entonces yo quise completarlo con esa expresión que aparece entre comillas, que sería por parte de la filosofía del derecho penal, ¿no? Entonces, en términos estrictos, creo que sería más apropiado hablar de el abandono de la filosofía del derecho penal por parte, ¿no? O desde la filosofía del derecho penal. Y para eso entonces quería contarles de dónde surge esto. También porque soy consciente que cuando les presente estos datos del contexto de descubrimiento de esta investigación, puede haber también cuestionamientos y yo lo iré diciendo también a lo largo de mi presentación, pero yo soy muy consciente que muchas de las afirmaciones que voy a hacer son debatibles, ¿sí? Comenzando por lo que sería pues mi punto de partida. El origen, digamos, de esta preocupación, pues viene ya de tiempo atrás. Yo he trabajado el tema de la fundamentación y la legitimación del castigo por ya bastante tiempo. Y una de las sorpresas con las que me he ido topando ha sido que cada vez es más difícil, ¿no? Identificar dónde encontrar esta literatura. Hay algunas fuentes claras en el caso de la filosofía del derecho más tradicional, como justo el tema que yo trabajé, ¿no? En el pensamiento de autores como Hart, como Nino, como Ross, podríamos agregar también a Dworkin. Pero
Normalmente el tema del castigo nos va a llevar más bien a lo que son los escritos que se realizan en el ámbito del derecho penal, ¿sí? Bueno. Recientemente me pidieron de la revista de Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, está por cumplir sus 50 números y como parte justo de esta celebración, pues me pidieron hacer una revisión de todo lo que se había escrito de derecho penal que ha sido publicado en la revista. Entonces, por eso decía que es un punto de partida que soy consciente que también es debatible porque no quiero afirmar que lo que aparezca publicado en Doxa es un reflejo fiel de todo lo que se ha discutido en el ámbito de la filosofía del derecho, pero me parece que es un ambiente, perdón, que es un espacio representativo, por ser una de las revistas que más tiempo tiene, digamos, en el ámbito iberoamericano. El primer número se publica en 1984 hasta nuestros días. Y también porque es una revista que justo ha tenido una apertura temática, lo que facilita que podamos también encontrar estos textos que pues intentaban reflexionar sobre los fundamentos del derecho penal. Y lo que quiero presentar a día de hoy es, aún cuando he dicho que este es mi punto de partida, pues de alguna forma sería presentarles algunos de esos hallazgos que yo encontré allí, en esta tarea o en esta necesidad de rastrear y de analizar lo que son los principales debates filosófico-penales y sobre todo, y especialmente esa es la parte en la que quiero detenerme, evaluar el lugar que ocupan dentro de lo que sería la reflexión de la filosofía del derecho contemporáneo. Por tanto, no se trata de destacar lo que sería una relevancia de tipo cuantitativo, sino que la reflexión filosófico-penal sido desplazada o progresivamente ha ido saliéndose del núcleo de nuestra disciplina, quedando en gran medida pues relegada a lo que sería más bien el ámbito de la dogmática penal y a otras áreas de estudio más de corte empírico que están también preocupadas por el fenómeno criminal. Por tanto, digamos, la reivindicación que yo quiero hacer es esta necesidad de que la filosofía del derecho tiene que recuperar el análisis de las instituciones penales, de las más controversiales, y como ahora voy a presentar también, pues yo voy a tomar como una de esas discusiones centrales el tema precisamente de la pena o del castigo que yo utilizo como sinónimos y que también es algo que se puede llegar a cuestionar. Entonces, en términos más concretos, esa sería la tesis que yo estaría sosteniendo, ¿no? Más allá de reconstruir la presencia o de reivindicar que en términos cuantitativos sí que existe una presencia de reflexiones de derecho penal dentro de la filosofía del derecho, la tesis que yo intento sostener es distinta y es un poco más problemática, ¿no? Pese a la impresión de que el derecho penal ocupa un espacio que es cierto, que es relevante dentro de la filosofía del derecho contemporánea, la reflexión sobre sus fundamentos ha sido progresivamente desplazada, ya decía, a la dogmática jurídico-penal o a otras áreas como la criminología y otras aproximaciones empíricas que son las que han asumido más bien esta perspectiva crítica, ¿no? Respecto del proyecto penal. Y también quisiera señalar que en esto último no habría un reclamo, sino que más bien la denuncia sería hacia la filosofía del derecho, ¿sí? En el sentido de que la filosofía del derecho no puede abandonar ciertas problemáticas que resulta que son fundamentales y que son irrenunciables como objeto de estudio. Para hacer esto, entonces, lo que yo propongo es presentar una serie de debates en una clave más de tipo filosófico-histórico, de los debates penales que más han estado presentes desde el siglo pasado, no como un ejercicio de reconstrucción interna, sino más bien como un síntoma de transformaciones más amplias que se han tenido en el ámbito de la filosofía del derecho, ¿no? Y en particular, lo que voy a terminar por sostener es que este progresivo abandono de las cuestiones penales por parte de la filosofía del derecho más tradicional se vincula con algunas razones concretas, ¿no? En primer lugar, un trabajo de redefinición metodológica de la disciplina que se lleva a cabo principalmente en el siglo XX.
En segundo término, la creciente especialización también de los saberes jurídicos y en tercer término, el desplazamiento de las preguntas normativas hacia teorías de alcance más general que han tendido a dejar en segundo plano a las instituciones penales. Y con este propósito, entonces voy a tomar un eje temático que me parece que articula buena parte de las aportaciones penales y que podríamos identificar como un tópico que es recurrente en la mayoría de estas cuestiones que se han discutido y que llegan al ámbito de la filosofía del derecho y que tienen que ver con cuestiones penales, que tendrían en común pues esta preocupación por la función del control social ejercido a través del derecho y que en particular pues nos llevaría justo a este tema de la justificación y la legitimación del castigo, que por razones de economía lingüística voy a decir de aquí en adelante simplemente legitimación del castigo penal. Y para eso entonces voy a centrarme en intentar reconstruir tres grandes problemáticas que se han estructurado en torno a estas ideas en las últimas décadas. La primera sería justo el papel del derecho penal frente a conflictos sociopolíticos del siglo XX y los procesos también de transición democrática. En segundo lugar, sería la influencia de la teoría de sistemas y del funcionalismo penal dentro de lo que fue pues, la necesidad de reformular el paradigma de la prevención. Y en tercer lugar, la apertura de este debate hacia lo que serían teorías de la justicia y las críticas contemporáneas a la pena desde también perspectivas normativas y sociopolíticas. ¿Sí? Para eso también sería necesario que en primer lugar yo justificara por qué estoy considerando o por qué mi punto de partida sería precisamente el debate por la justificación y la legitimación de la pena, ¿no? Y respecto a este carácter fundamental que yo encuentro en esta discusión, desde luego, no quisiera que se malinterpretara y yo entiendo que el derecho penal no es reducible a las sanciones que impone, de la misma manera que no diríamos que el derecho se limita a la coerción o a la coacción que envuelve en su dimensión real. Pero en el caso del derecho penal, como bien lo ha señalado en muchas ocasiones Ferrajoli, incluso ante un derecho penal que estuviera rodeado de límites y de garantías, tiene una brutalidad que le es intrínseca y que hace problemática e incierta su legitimidad moral y política, ¿sí? Entonces, allí digamos que siempre va a haber un problema, ¿no? Sin embargo, como también han señalado algunos autores, que la pena sea el centro de argumentación del ámbito penal, pues también dice mucho de los temas que están pendientes en esa dimensión de la fundamentación, porque de alguna forma parece presuponer que entonces existe una realidad jurídico-normativa y que simplemente hay que justificar la aflicción a la que da lugar, ¿no? Entonces, implica que el derecho penal normalmente se legitima desde lo que también en el ámbito de la dogmática más bien se conoce como la teoría de los fines de la pena. ¿Sí? Pero más allá, digamos, de esta aclaración, a mí me parece que la institución de la pena realmente sí es uno de los retos más complejos que presenta el derecho penal, pero el derecho en general. Y para eso hay que ser conscientes primero de qué es lo que implica esta institución, ¿no? Entonces, el castigo digamos que sería una discusión mucho más amplia, pero se va a caracterizar por lo que es la autorización a infligir un acto que tiene un carácter impositivo, podemos entenderlo como molestia, como aflicción, como daño, sufrimiento, mal, carga. Eh, hay muchas maneras, digamos, de caracterizar ese acto que implica. Y por eso, como han señalado muchos autores, pues es probablemente a día de hoy lo peor que los estados democráticos modernos hacen de manera sistemática a sus propios ciudadanos. Actualmente, la discusión sobre el castigo no puede considerarse exclusiva de un área disciplinar específica, pero lo que sí parece claro es que el debate sobre la pena ha sido abordado centralmente como un problema de filosofía práctica, ¿sí? Y con ello como un problema de carácter normativo. Y de esto podemos encontrar antecedentes antiquísimos, como puede ser
el relato de Tucídides a propósito de la rebelión de Mitilene, donde pues esta ciudad-estado en la isla de Lesbos intenta rebelarse contra Atenas sin éxito, y Atenas pues toma justamente la asamblea ateniense toma la decisión de asesinar a todos los hombres y vender como esclavos a las mujeres y a los niños. Los atenienses se cuestionan la radicalidad de esta decisión, y entonces tenemos pues el primer registro, digamos, histórico de la discusión sobre la justificación de la pena, que sucedería con la deliberación que sucede entre Cleón y Diódoto, que anunciarían los términos de un debate normativo que va a continuar por muchos siglos y que se va a materializar en la clásica confrontación entre el retribucionismo y el prevencionismo. Esta perspectiva normativa que manifiesta en esta confrontación va a continuar por los siglos hasta la época de mayor esplendor, que va a ser durante el idealismo alemán en el siglo XVIII, cuando el castigo vuelve a estar en el corazón de la discusión sobre cuál es la mejor forma de organización social y política, aunque eso sí como parte, digamos, de una reflexión sobre un sistema filosófico más amplio. Y esto se va a hacer manifiesto también en quiénes son sus principales autores, ¿no? Los autores paradigmáticos de esta discusión, que van a ser Kant, Hegel, centralmente, aunque habrá otros autores como Fichte, Feuerbach, que especialmente van a ser importantes en el ámbito penal. Y estos autores pues van a desarrollar unas teorías como parte de una filosofía política vinculada al Estado, ¿sí? Y en ese sentido también, para intentar contextualizar mejor cuáles son los cambios que suceden en la perspectiva filosófica de la época y que va a tener una consecuencia en el tratamiento, la forma de entender el debate sobre el castigo, quería mencionar lo que eran como dos grandes transformaciones que sucede en el mundo filosófico de la época, ¿no? La primera de estas grandes transformaciones va a ser la distinción que introduce el historicista alemán Dilthey entre lo que van a ser las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, como una distinción que estaba formulada en el contexto de tener que dotar de sentido a esta necesidad de configurar una base metodológica que fuera apropiada para las humanidades en el contexto precisamente del idealismo alemán. Y la segunda de estas cuestiones va a ser también resultado de las críticas que derivan de esta separación tajante que se realiza entre lo que sería filosofía por un lado y ciencia por otro lado, ¿no? Especialmente las que vinieron después por parte del materialismo histórico, en este ánimo de reivindicar lo que son las condiciones materiales, económicas de la existencia humana y también de la vida social. Estas importantes transformaciones en las ciencias sociales y en las humanidades van a tener consecuencias importantes en el derecho. Una de las más importantes para nuestra disciplina es que para los representantes del idealismo alemán, pues la filosofía del derecho formaba parte de un sistema filosófico general, ¿sí? Por tanto, lo que hoy identificamos como la ciencia dogmática del derecho o la teoría general del derecho, pues no tenían una autonomía sistemática, sino que recibían su contenido y su utilidad de su relación con teoremas filosóficos, morales y sociales más amplios. De esta manera, entonces existía una tradición que venía a integrar a la filosofía del derecho y la ciencia jurídica, pero esto se fue diluyendo a lo largo del siglo XIX. El derecho y la filosofía del derecho continuaron desarrollando teorías y sistemas, aunque no necesariamente siguieron la línea de los grandes representantes, centralmente Kant y Hegel, ¿no? Y en el siglo XX se vive una reducción todavía mayor en este sentido, pues la filosofía del derecho se fue sustituyendo por lo que sería, por un lado, la teoría y metodología del derecho y por la sociología del derecho que adquiere o que se ocuparía más bien de estas cuestiones de la ciencia empírica del derecho, ¿no? De esta manera, la filosofía del derecho se enfocó más bien en la justificación del derecho, con cuestiones como la teoría de los valores, el derecho natural, la teoría de la vigencia, el derecho de resistencia, etcétera, apartando muchas cuestiones que tradicionalmente habían formado parte central de esta disciplina y que quedaron entonces en manos de la dogmática jurídica en general, ¿no?
En definitiva, y esto lo sostienen incluso penalistas como Hassemer, la filosofía del derecho terminó siendo por ser superada por sus hijas, las cuales continuaron planteándose las mismas cuestiones, pero con diferentes métodos. Y esto tuvo también un impacto en el derecho penal, ¿no? La tradición jurídico-filosófica del idealismo pasó a formar parte del ámbito penal y a diferencia de lo que sucedió en la filosofía del derecho en general, aquí es algo que se mantuvo, ¿no? Y es algo que podemos observar hasta nuestros días, que esa consolidación que tiene la ciencia alemana del derecho en el siglo XX y que alcanzó su punto más alto con el desarrollo de la teoría del derecho, pues a día de hoy vemos que la doctrina penal sigue teniendo una prevalencia hasta nuestros días, especialmente en el sistema jurídico continental europeo. Por otra parte, también en este contexto va a suceder una separación entre, siguiendo esta distinción de Dilthey, aquello que admite ser comprendido y aquello que debe ser explicado. A inicios del siglo XX, durante la época de la República de Weimar, el estudio del delito se va a dividir en dos vertientes, una de ellas que sería la causal explicativa, que va a seguir más la línea criminológica, y la comprensiva axiológica, que es la que vendría a ser asumida por la dogmática jurídico-penal. La criminología y la dogmática quedaron de esa manera delimitadas, pero lo que pretendía en un inicio ser una mera clasificación conceptual derivó en una separación radical en la manera de tratar los problemas penales y que pues favoreció algunos problemas jurídicos, ¿no? Que algunos problemas jurídicos, como podría ser el propio caso de la legitimación de la pena, se mantuviera como un problema normativo dentro de la dogmática jurídico-penal, pero también que a partir del siglo XX dejara de ser tratado exclusivamente como tal por otras disciplinas que habían asumido más bien este rol crítico de frente al conocimiento científico del fenómeno criminal y sus consecuencias, ¿no? Este apartamiento entre el saber teórico y el científico del delito también sabemos que llevó a un descuido generalizado del segundo y que es relativamente reciente dentro del ámbito penal que estas propuestas que han intentado incorporar nuevamente esta perspectiva a través de lo que sería pues la política criminal, ¿no? El ejemplo más claro de esto pues sería Roxin y podríamos también pensar en este tránsito de de la filosofía del derecho, perdón, del derecho que esté más conectado con la praxis penal en proyectos como el de la criminología crítica también. Este camino que recién he trazado intenta dar cuenta de un proceso mediante el cual la filosofía del derecho fue abandonando ciertas problemáticas penales, especialmente el debate sobre la legitimación de la pena, y también para mostrar cómo el énfasis en lo normativo se ha mantenido en la dogmática penal, pero también desde una perspectiva específica, ¿no? Dejando más bien esta tarea crítica a lo que serían estas otras áreas que asumieron más bien esa vinculación más científica respecto del estudio del fenómeno criminal. Y esto entonces me permite pasar a lo que sería pues el primero de los argumentos, ¿no? O de de estas reconstrucciones del debate que mencionaba en un inicio, que sería la legitimación de la pena en la práctica jurídico-penal de los estados contemporáneos como un debate que sí ha tenido y que tuvo una presencia importante dentro de la filosofía del derecho. ¿Sí? En la filosofía del derecho, pues se ha tenido claro que este desplazamiento por las cuestiones penales tampoco es algo que haya sucedido en abstracto, sino que pues al final hay que tener presente los cambios históricos que estuvieron sucediendo en ese momento. El siglo XX, como bien ha señalado Bobbio, pues fue un siglo ensangrentado, marcado por guerras terribles que dieron lugar a una violencia destructiva que hasta ese momento pues no tenían comparación. Y lo interesante es que el auge de estos grandes estados y de los abusos que sucedieron en este siglo vino acompañado también de un uso del derecho penal, ¿no? Este uso del derecho penal que, según se ha señalado, pues permitió también el sufrimiento de innumerables individuos, pero que también sembró la duda respecto de la posibilidad que tenía el derecho penal de responder a estas situaciones de mal radical.
Como primera instancia podríamos identificar ahí uno de los intereses que ha tenido la filosofía del derecho, que ha sido el de la posibilidad del castigo, ¿no? De la extrema injusticia, y que sabemos que es el caso emblemático de la Alemania nazi, donde pues el derecho penal anterior al nacionalsocialismo, pues había sido un derecho penal que había justo conseguido algunos de los avances más celebrados en esta materia, ¿no? Durante la etapa de la República de Weimar, la teoría neoclásica del delito se consolidó, se enriqueció con nociones como como la culpabilidad, que dio lugar también a figuras que resultan hoy centrales como la idea de que tenemos un sistema dualista, la comprensión de las causas de exclusión y atenuación de la responsabilidad, etcétera. Pero como bien han destacado también algunos penalistas, pues esto se debió más bien a discusiones doctrinales y no tanto a una política criminal que realmente estuviera orientada a racionalizar el uso del poder punitivo estatal. ¿Sí? Ahora bien, en el caso de la filosofía del derecho, y ahí podría citar también algo que me pareció muy ejemplificador, ¿no? Que serían las palabras de un filósofo para nosotros muy conocidos que es Klug, ¿no? Ulrich Klug. Lo que sucede es que estaban, digamos, esos problemas vinculados con la legitimación de la pena, pero estos fueron desplazados por otros problemas que se entendían de mayor gravedad, ¿no? Ante la emergencia de la desarticulación de un aparato estatal que estaba orientado a aniquilar personas, pues parece que entonces estos problemas serían como problemas de segundo orden, ¿no? Y Klug señalaba, por ejemplo, que pues él inicialmente estuvo muy orientado hacia el estudio de la filosofía del derecho penal, pero, y lo cito, dice, pronto comprobé que este tema de la filosofía del derecho penal era solo un ámbito parcial, un segmento del círculo general de problemas de la lucha contra el irracionalismo y la ideologización del derecho. ¿Sí? Entonces, esto es digamos, para mostrar que finalmente lo que hizo la filosofía del derecho fue tomar una perspectiva más amplia, ¿no? de estos problemas. Sin embargo, la cuestión siguió presente, ¿no? Uno de los principales, de los primeros interrogantes tras el término del periodo nazi fue precisamente la necesidad de que el derecho penal permitiera la sanción de los culpables de los asesinatos cometidos durante este periodo. Y sabemos que tanto en los juicios de Nuremberg como en muchos otros, se optó por sancionar a las personas que tenían mayor responsabilidad de rol y que también la pena a la que se optó en muchos de estos casos fue la pena capital, ¿no? Entonces, ahí también el propio Klug señala, pues, cómo supuestamente se tenía un paradigma centrado en la prevención, ¿no? Entonces, se hubiera podido también hacer una propuesta distinta donde más allá de la pena capital, pues se hubiera pensado más bien en a lo mejor una privación de la libertad que viniera acompañado de trabajos de reparación en servicio de las víctimas, etcétera, pero que, como digo, ahí podemos identificar la relevancia de la discusión sobre la pena. Otro punto importante en este sentido sería también el papel que desempeñó el castigo o la pena en la conformación de estos estados modernos, como una discusión que también ha interesado especialmente a la filosofía del derecho. Y por citar un debate concreto que sucede en este contexto, pues está justo el problema que se ha identificado como el problema de los tiradores del muro, ¿no? Esta pregunta acerca de la posibilidad de castigar las acciones de los representantes del poder estatal de la República Democrática Alemana y la determinación de la responsabilidad penal de los guardias fronterizos que habían ejecutado a aquellas personas que estaban intentando huir hacia la otra parte de Alemania, ¿no? La legitimidad del castigo nuevamente subyace, digamos, a este debate que ha sido muy tratado, digamos, en la filosofía del derecho, porque la pregunta acerca de qué es lo justo en estos casos, ¿no? Que sería la no impunidad por el asesinato de estas personas, pues no sería independiente de la pregunta por aquello que autoriza a sancionar a los culpables de dichas muertes, ¿no? Sin embargo, hablamos de un contexto de inestabilidad
donde puede cuestionarse también si la pena buscaba realmente dar una respuesta a las víctimas, dar una respuesta contundente a esa falta de límites hacia el ejercicio del poder punitivo, y pues también de un proceso más amplio, ¿no? Que tiene que ver más bien con este establecimiento de límites y derechos en la comunidad política. Y en este sentido, entonces vemos cómo la función del control social, pues también es algo que está latente allí, y esta pregunta acerca de si la pena realmente estaría jugando un papel como una herramienta para esta estabilidad del desarrollo de la democracia, aun cuando su legitimidad estuviera generando pues más bien ambigüedades, ¿no? Este periodo lo que hizo también fue disponer el terreno para que posteriormente ganaran fuerza lo que a día de hoy conocemos como las teorías de la prevención general positiva, ¿no? Aun cuando en un principio las respuestas a estos conflictos debían tener una orientación más bien hacia la prevención, el uso del derecho penal de esta época también muestra que en buena parte, pues más bien había retribución e intimidación más vinculado con el paradigma de la prevención general. ¿Sí? Sobre esto, simplemente para concretar, pues tenemos entonces la idea de que, pues, aunque el derecho penal sea entendido como un proyecto que está orientado a la disminución de la violencia, se construye bajo ese desbalance del poder entre la autoridad y el ciudadano, mientras que en esta época, pues eso es precisamente lo que se va a poner en cuestión, ¿no? Si se puede confiar en esa autoridad y si se necesita algo más para que entonces las personas puedan cumplir con las normas y que en ese sentido sea más efectiva la función del control social. Y entonces eso nos permite llevar justo al otro gran debate que yo identifico, que es de que ha sido o ha tenido una presencia importante en la filosofía del derecho, que es el de la legitimidad de la pena y la perspectiva funcional sistémica. ¿Sí? Eh, este es un tema muy amplio, eh, pero básicamente lo que quisiera sostener al respecto es que estamos hablando también de un periodo en el que la crisis que se vivió, la crisis mundial, tuvo importantes reflexiones en la reflexión social y política, y especialmente en lo que va a ser el rechazo hacia el proyecto ilustrado. Este rechazo al proyecto ilustrado dio lugar a muchas teorías. Identificamos normalmente ahí, por ejemplo, la teoría crítica, pero también, pues, una de las teorías más relevancia tuvo en ese momento fue precisamente la teoría sistémica, ¿no? La perspectiva sistémica. En el ámbito, y bueno, y ahí simplemente por mencionar dos de los autores que más, sobre los cuales hubo este fervor académico, pues eran justo Habermas y Luhmann. En el derecho o en la filosofía del derecho es evidente la influencia que ha tenido un autor como Habermas, no tanto por la teoría crítica, sino más bien por sus aportaciones sobre la acción comunicativa. Y en el caso de Luhmann, en la filosofía del derecho, pues es prácticamente un autor al que ya no le prestamos tanta atención, salvo cuando se trata de esta reflexión sobre las funciones sociales del derecho. Pero en el ámbito del derecho penal, pues tuvo una importancia muy trascendente, ¿no? Respecto a este funcionalismo penal, aunque su influencia también es algo controversial, ¿no? Para esto también hay que tener presente que hasta ese momento, en el ámbito más bien de la reflexión penal, pues lo que se tenía era este paradigma de la prevención general negativa que se había, digamos, consolidado a partir de la teoría de la coacción psicológica del penalista Feuerbach, eh, y que entonces se necesitaba, digamos, un cambio de perspectiva porque los presupuestos de esta teoría, especialmente el presupuesto que venía a decir que pues el Estado siempre está legitimado para imponer esa sanción, pues era parte de las cosas que se habían estado cuestionando, ¿no? Entonces, lo que queríamos era tener una teoría que tuviera ese potencial de poder tener un efecto disuasorio, ¿no? Y en ese sentido, entonces, emerge esta propuesta de teorías de prevención general positiva,
que pues lo que van a hacer es subrayar más bien que la pena lo que hace es afirmar la vigencia del derecho como un mecanismo regulador de las conductas, actuando como mecanismo de conformación de una conciencia jurídica colectiva, dado que su aplicación restablece la confianza y la fidelidad del ciudadano a la norma jurídica, ¿no? Esto obviamente tiene muchas controversias. La primera de esas controversias es si el funcionalismo penal se refiere a una propuesta específica, como puede ser la de Jacobs, o si se refiere más bien a una perspectiva que tenga que ver con esta incorporación de elementos sistémicos. Y otra controversia también especialmente importante tiene que ver ya con la versión más discutida del funcionalismo, tanto en el derecho penal como en la filosofía del derecho preocupada por estas cuestiones penales, que sería precisamente la teoría de Jacobs, ¿sí? Y en ese sentido, pues hay muchas controversias acerca de si realmente es una teoría que está inspirada en la teoría de sistemas de Luhmann o si esta influencia es menos significativa y es más importante la influencia de otros autores, como en este caso sería Hegel, ¿sí? Em, Respecto a este tema, eh, digamos que a partir de este momento, pues yo creo que es una de las discusiones más prolíficas que se han tenido en el ámbito del derecho penal y fue una de las discusiones también más ricas en el sentido de establecer pues nuevos horizontes para la reflexión sobre la pena, ¿no? Aunque también hubo muchísimas críticas en este sentido, especialmente por lo que se consideraban pues los riesgos de una perspectiva como esta, que se centraba más bien en las interacciones, que hablaba más bien de la comunicación y no de los sujetos reales. Y ahí se han hecho distintos señalamientos respecto a que pues se puede terminar cayendo en una postura que sea conservadora, que sea tecnocrática, que reproduzca las relaciones sociales existentes, pero que no pueda ofrecer salidas, digamos, a lo que pretende el derecho penal, que favorece también la deshumanización y el conservadurismo, así como que encubre el hecho de que la pena supone un mal para las personas de carne y hueso, que son las que lo reciben, ¿no? Pero además de esto, la legitimidad de la pena pues va a adquirir un carácter paradójico, ¿no? A través de esta teoría, al otorgársele un rol central en la construcción de la teoría penal y del sistema de justicia penal, pero al mismo tiempo llevándonos a una conclusión que resulta un poco extraña, ¿no? A partir de este enfoque sistémico, pues tendríamos que aceptar que la legitimidad de la pena no es algo que puede suceder al interior del derecho penal, sino que correspondería a los sistemas sociales, ¿no? Digamos, de otra naturaleza y más generales. Este escenario entonces nos va a llevar al otro gran debate que he identificado que tiene una presencia importante en la filosofía del derecho, que nos hablaría también de esta crisis de legitimidad de la pena. Las ideas que fueron discutidas a propósito del funcionalismo penal, corresponda o no a las versiones del funcionalismo, como puede ser la teoría de Luhmann, permitieron hacer una revisión crítica sobre los retos y las insatisfacciones de las clásicas de las finalidades del control social, ¿no? Y con ello, pues posibilitaron el camino para nuevas aproximaciones normativas. Este funcionalismo penal favoreció una nueva etapa de mayor preocupación para hallar maneras más efectivas de comunicar las pretensiones normativas y con ello también de prevenir el daño que representan los delitos, ¿no? Sin embargo, fuera de la dogmática penal, estas reflexiones sobre la pena, pues digamos que es en ese punto donde se empiezan a diversificar, ¿no? En la dogmática jurídico-penal continúa, digamos, con esa línea y las teorías sobre la pena o lo que se discute a día de hoy tiene que ver todavía con cómo mejorar, digamos, estas teorías de la prevención y cómo hacer más efectiva esa pretensión normativa. Pero en el caso de la filosofía del derecho, pues es ahí donde parece que se rompe y que entonces empieza a crearse
una nueva sección que yo todavía no tengo muy claro si cuál sería el carácter que tendría, pero que podemos identificar como filosofía del derecho penal, ¿sí? Entonces, esta área que ha ido ganando una cierta autonomía parece ser un área que está menos preocupada por seguir una doctrina de la manera más pura posible, y que también está más interesada en comprender los problemas penales como problemas sociales más amplios y que en ese sentido tiene un carácter normativo, asume ese carácter normativo, especialmente en lo que respecta a su dimensión moral y política, pero también que cada vez se vincula más con una perspectiva empírica, ¿no? En ese ánimo de comprender y de acercarse a la comprensión del fenómeno criminal. Eh, uno de los rumbos más claros es el de aquellos que han buscado no tanto entonces comprender el interior del sistema, sino más bien cuestionar y cambiar lo que sucede en este, apuntando a lo que sería una crisis de legitimidad del sistema penal y especialmente una crítica profunda hacia lo que es la pena y sus manifestaciones concretas, ¿sí? Eh, y allí entonces también sería importante, o yo reparaba en un primer punto que tiene que ver con qué sucedió entonces en la filosofía del derecho, que creo que este es el punto clave en donde sucede ese vaciamiento penal de la filosofía del derecho, ¿no? Para eso hay que tener claro que en el derecho, el siglo pasado, y entre tantas cosas, también implicó el declive de sus principales teorías jurídicas. Luego de las grandes guerras, el positivismo jurídico recibió múltiples cuestionamientos, el regreso al justnaturalismo no era tampoco una alternativa satisfactoria, y aunque también surgieron nuevas perspectivas que se identificaban como pues ni positivistas ni justnaturalistas, sabemos que este es un escenario que no está libre de desacuerdos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, las discusiones normativas constituyen un espacio borroso en nuestra disciplina, puesto que continúa cuestionándose la posibilidad de razonabilidad de las cuestiones prácticas o valorativas. En consecuencia, al igual que ha sucedido justo desde esta perspectiva del derecho en general, vamos a encontrar también posturas que sostienen que el derecho penal tiene que abordarse desde una perspectiva de un sistema normativo que es independiente de la ética y del derecho, mientras que otros también pues van a reivindicar lo que sería esa dimensión del problema normativo, ¿no? Así, un tema que significó, que constituyó uno de los problemas centrales de la filosofía del derecho y que fue abordado por nuestros teóricos de referencia, ¿no? Como ya decía, pues Ross, Hart, Dworkin, Nino, etcétera, parece haberse difuminado entre estos desacuerdos, ¿no? Dejando de tener un espacio cierto. Las discusiones más significativas se han centrado en temas como la fuerza del derecho, la sanción en general, aunque con un ánimo analítico, conceptual y no necesariamente desde esta necesidad de crítica o de orientación del sistema de justicia penal. Y este trabajo más bien se está dejando en manos, no, como decía, de la dogmática penal. Esto no quiere decir que no haya esfuerzos también valiosos que desde una perspectiva analítica pues hayan reivindicado que hay un espacio importante para aportar a la normatividad aun cuando no sea de manera directa. Y bueno, digamos en nuestro círculo, pues hay ejemplos muy claros, ¿no? Moreso, por ejemplo, en su momento escribió sobre una filosofía analítica y derecho penal. Eh, eh, Manrique también, con distintos trabajos donde pues intentaba justo explorar figuras como el dolo, ¿no? Intentar explorarlas y hacer un análisis conceptual de categorías como el dolo eventual. También en Chile, pues Malañez, que también pues se ha preocupado por intentar comprender qué es lo que hay detrás de lo que es la adscripción de responsabilidad y la importancia del análisis conceptual en el ámbito jurídico penal, ¿no? Entonces, sí que esa es una vía también muy relevante, pero pues como digo, parece que también está siendo abandonada. Y la otra gran línea que ha sido desarrollada, pero que como decía, parece que está siendo más bien tomada por esta
no sé si llamarle como nueva disciplina, nueva orientación, que sería la filosofía del derecho penal, sería esta que se construye desde la idea del castigo y la injusticia, ¿no? Donde lo que se pretende es asumir que es necesario acompañar el trabajo de quienes operan el sistema de justicia penal y que esto es algo central centralmente para mejorar la práctica, ¿no? Entonces, hay una orientación pragmática que aspira a la determinación de la pena para que ésta se haga de manera técnica y jurídicamente adecuada, pero desde esta perspectiva también tendríamos que preocuparnos de explicitar el trasfondo material, ¿no? Que legitima esa pena. Y así vamos a encontrar que una parte importante de la reflexión contemporánea sobre el castigo, pues lo que va a hacer es versar sobre la injusticia que rodea a la imposición de la pena y de cómo este paradigma de la prevención, sea en sentido negativo o positivo, pues ha fracasado en sus propósitos de reducir la violencia, ¿no? Dando lugar más bien a lo que serían prácticas de castigo que envuelven sufrimiento, exclusión y que nos llevarían a esta crisis del sistema penal que se va a reflejar especialmente en las penas que privilegian, que sería precisamente la pena de prisión, ¿no? Esta dialéctica entre las teorías retributivas y preventivas que se ha tenido como origen o como germen, digamos, del debate, también se va a considerar entonces que es el principal límite que tiene la discusión sobre el castigo y que ha pasado por alto entonces que lo que subyace sería más bien una comprensión del delito como un fenómeno social, ¿no? Y desde esta perspectiva entonces tendríamos que poner atención a lo que serían problemas de injusticia social, como el tema de pobreza, marginalidad, discriminación, etcétera, que es producida por los propios estados para dar lugar a los castigos. Y por eso es que actualmente se dice que estamos viviendo el auge de estos intentos por politizar la teoría de la pena de la mano, especialmente de lo que son las teorías de la ciudadanía penal, ¿no? Pero, digamos, en general, toda esta perspectiva, insisto, lo que reivindica es que necesitamos abrazar esa dimensión moral y política del castigo porque al final cualquier aproximación o cualquier proyecto del derecho tiene una concepción sobre la ordenación justa de la sociedad y también porque tendríamos que aceptar que la injusticia es un obstáculo para la legitimación del castigo, independientemente de cuál es la teoría que nos parezca la más robusta, ¿sí? En este mismo sentido, también tendríamos que contemplar el fenómeno del populismo penal, la historia de nuestras sociedades modernas indica que privilegiar el discurso de seguridad sobre los derechos fundamentales de los individuos va a favorecer ejercicios del poder, ¿no? Entonces, desde esta discusión que también ha tenido o se ha desarrollado en menor medida, digamos, en la filosofía del derecho, las pocas aportaciones que hay, pues también lo que hacen es intentar arrojar luz sobre la manera en la que el populismo, ese fenómeno político-social más amplio, pues también se ha introducido en el derecho penal, extendiéndose con avidez y degradando el proyecto de un derecho penal garantista sometido a límites que es al que hemos estado aspirando, ¿no? Entonces, el populismo punitivo y con esto el derecho penal de máximos además, justamente va a hacer uso de esa pena, digamos que ha sido la más controversial, que es la prisión, como si esta fuera la mejor forma de reaccionar al crimen y presentando también como algo autoevidente que tal pena es la única susceptible de garantizar seguridad, ¿no? Estas tendencias también pondrían de manifiesto que la función del control social del derecho pues sigue sin tener un rumbo definido, ¿no? La pena, aunque sea un recurso que históricamente se ha utilizado para eso, pues implicaría entonces que asumiéramos y nos tomáramos en serio su legitimación como uno de los problemas jurídicos más complejos a los que tenemos que afrontarnos como sociedad, debido a que su potencial para acrecentar las desigualdades sociales y también para expandir los efectos de las violencias que subyacen al fenómeno criminal, pues finalmente están allí, ¿sí? Eh,
Y bueno, y esto ya para cerrar, entonces me llevaría a las que serían mis conclusiones, ¿no? En esta necesidad de revalorizar estas reflexiones filosófico-penales que, como digo, más bien se han ido abandonando, pues en primer lugar habría que considerar que la legitimación de la pena y otras tantas reflexiones sobre los fundamentos del derecho penal no son problemas marginales, no son problemas de segundo orden ni accesorios dentro del derecho, sino que forma parte de los núcleos normativos más exigentes de las prácticas jurídicas contemporáneas. El castigo, como decía, lo que viene a hacer es autorizar al Estado a infligir un mal a sus ciudadanos y por ello interpela directamente a cualquier concepción del derecho que aspire a justificarse en términos morales y políticos, ¿no? Delegar esta reflexión exclusivamente a la dogmática penal implica renunciar a una tarea que es constitutiva de la filosofía del derecho, ¿no? Y en ese sentido, hay una frase de Malamud que me gusta mucho que decía lo siguiente: no hay tema importante del derecho penal que no exija salir de las murallas guardianas de la dogmática para pensar con mayor libertad. El castigo y los temas circundantes son demasiado centrales a nuestro mundo comunitario para confiársela a los dogmáticos penales, ¿no? En segundo lugar, perdón, eh, también el progresivo vaciamiento penal de la filosofía del derecho no obedece a lo que sería esta irrelevancia intrínseca del objeto, sino, como decía en mi exposición, pues a transformaciones metodológicas, transformaciones teóricas que han ido desplazando esas preguntas normativas hacia niveles de abstracción más elevados o que directamente pues han desplazado las preguntas normativas. En tercer lugar, también que las respuestas dogmáticas a la crisis de la legitimidad de la pena, en particular las teorías de la prevención general positiva, aun cuando han enriquecido la discusión interna del derecho penal, presentan límites importantes cuando se analizan desde una perspectiva filosófica más amplia. Esta funcionalización del castigo correría el riesgo de neutralizar la dimensión aflictiva del castigo, diluir la pregunta por su justicia, ¿no? En términos de o en consideración a una estabilidad o una eficacia de otro tipo. Desde una perspectiva normativa, esto nos conduciría a una conclusión central, que sería que la filosofía del derecho no puede renunciar a examinar críticamente las prácticas penales reales, ni a confrontar las teorías de la pena con los contextos de injusticia social en los que éstas están operando. Y por eso, entonces, lo que yo intento hacer y que creo que es más bien una línea de trabajo, que espero que sea de largo aliento, sería entonces recuperar la reflexión filosófica sobre estas cuestiones penales, no como un ánimo de regresar a a las teorías absolutas, relativas, etcétera, tampoco clausurar el diálogo interdisciplinar, pero sí para reivindicar un espacio propio, especialmente desde la perspectiva del análisis normativo, que fuera capaz de articular estas razones morales y políticas para justificar o para cuestionar el uso del poder punitivo en un contexto que está marcado por el populismo penal, por la expansión del derecho penal y por la persistencia de profundas desigualdades sociales, me parece que esto es algo urgente y que es una tarea ineludible de la filosofía del derecho que pretenda tomarse en serio su dimensión normativa frente al ejercicio de este poder punitivo. Y bueno, entonces esas serían básicamente las ideas que les quería presentar el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Torres. Muy interesante su presentación, muy estimulante para todos los que hemos tenido la oportunidad de oírla. A continuación vamos a ver si algunos de los participantes que están conectados en línea quieren hacer una pregunta. Si lo van a hacer, por favor, utilicen el aplicativo de Zoom de levantar la mano. En primer lugar, tenemos a la profesora Natalia Bautista de nuestro Centro de Investigación en Filosofía y Derecho. Profesora Natalia, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me Buenas escuchan tardes. bien? No sé Sí. si mi conexión esté bien.
Bueno, no, primero agradecer el espacio y la reflexión también que le ataña a los penalistas y a las penalistas. Yo tengo, digamos, varios comentarios, pero antes de hacer mi comentario, porque yo llegué lastimosamente un poco tarde a esta reunión porque estaba en otra, salté de una reunión a la otra. Entonces yo quisiera saber, lo que estás presentando, Ilse, ¿hace parte de una investigación que estás desarrollando en este momento? ¿O es como una reflexión que ha surgido a partir de un ejercicio, entiendo bien, de investigación, a partir, digamos, de una fuente bibliográfica específica, que es una revista, ¿sí? Si bien entendí. Ah, ok, vale. Listo, no quería como saber eso. Sí, bueno, a mí Pero primero, como yo ¿sí? decía, a mí me gustaría que fuera un proyecto de más largo aliento, porque coincide con Sí. algunas intuiciones que yo he tenido en mi trabajo de filosofía del derecho penal. Vale, listo. Bueno, ya, quería saber cómo eso para ver cómo conduzco mis comentarios. Bueno, el primero que todo, el título de la conferencia me llamó mucho la atención, es provocador, porque dice el abandono de la filosofía del derecho penal, ¿sí? Entonces, yo primero, yo no entendía a qué se refiere eso, porque por lo menos en mi experiencia personal, el derecho penal es como el campo del derecho dentro de todo lo que yo he conocido del derecho, mi formación es uno de los campos que más se ha enriquecido justamente con la filosofía, ¿no? Entonces, el penalista cuando profundiza necesariamente empezamos a tocar textos de filosofía, entonces eso me llamó mucho la atención porque dije, pero ¿quién está abandonando en este momento la filosofía? No hay derecho penal sin filosofía, decimos algunos de nosotros, los penalistas, por lo menos los que profundizamos conceptos, términos, etcétera. Entonces, ese título me llamó la atención y por eso quiero como entender hacia dónde va la ponencia, hacia dónde apunta, y todavía tengo muchas dudas y comentarios. A ver, aquí yo en la charla escuché muchas veces que se hace alusión a la filosofía del derecho, la. A mí no me gusta hablar cuando se habla sobre todo de filosofía, hablar en singular, ¿no? Porque siempre es una pluralidad de pensamientos y el campo de la filosofía respecto del derecho es algo que se intersecta, ¿no? Entonces a veces son filósofos que hablan del derecho y podrían hablar del derecho penal como un Kant, un Hegel, ¿no? Sucede que los juristas son quienes empiezan a hablar del derecho a partir, digamos, de un campo de conocimiento más teórico y más amplio, más abstracto. Y eso es lo que sucede con muchos penalistas, o pues digamos los penalistas contemporáneos, algunos de ellos, digamos, no todos los dogmáticos, y aquí ese es el otro comentario, porque a veces creo que se entiende a confundir lo que es la dogmática con la filosofía, ¿sí? Entonces, no todo dogmático es filósofo del derecho, no todo dogmático del derecho penal es filósofo del derecho. Entonces, quería como hacer esa alusión, y no todo dogmático y filósofo del derecho a la vez, digamos, combina, digamos, o intersecta en los dos campos, aunque normalmente sucede. Entonces, desde esa forma en que yo entiendo las cosas, yo pienso que no hay abandono del derecho penal en un campo de conocimiento que es teórico, ¿sí? Que es la filosofía, o si ustedes quieren ponerle la teoría jurídica, yo no tengo discusión con eso, pero, y entonces justamente desde siempre, desde que ha nacido, desde un poco antes del nacimiento de la dogmática penal moderna, contemporánea, que es este sistema a raíz de Feuerbach, el sistema Listy, Radbruch, von Belling, etcétera, que hablamos ya como de dogmática, de un esquema del delito un poco más consolidado, a raíz, digamos, de los movimientos de las codificaciones, las legislaciones penales que empiezan a estandarizar, digamos, las normas de aplicación penal. Antes de eso teníamos grandes referentes como Feuerbach. Feuerbach cumple como el doble papel, digamos, en nuestra historia del derecho penal. Feuerbach y Kant y Hegel, ¿no? Grandes filósofos que hablaron mucho del derecho penal, del delito, la pena y de la acción, ¿no? Entonces, digamos, desde esa época hasta el sol de hoy, tenemos muchos dogmáticos y pensadoras, digámoslo así, que se ocupan del derecho penal y que se nutren de diversas fuentes filosóficas y que tienen además una propia filosofía del derecho, ¿sí? Y entonces no entiendo por qué se está hablando de un abandono, pero la primera pregunta es esa. ¿Por qué estamos hablando de un abandono de la filosofía del derecho?
si en el mundo contemporáneo de los penalistas hay muchos que se nutren de la filosofía del derecho. La segunda pregunta es por qué creo que se está aquí, digamos, reproduciendo una percepción de que esos dogmáticos filósofos penalistas no hablen del problema de la legitimación. Y eso no es así. Eso no es así porque hay muchos penalistas contemporáneos que justamente, no solamente en las teorías de la pena, sino también en la legitimación de los así llamados bienes jurídicos, o sea, el nacimiento de las normas de prohibición penal, tienen también una apuesta filosófica. Entonces encontramos a muchas personas, ¿sí? Encontramos a un Michel Pavlik, encontramos a un Klaus Gunther, a un Ulfried Neumann, ¿no? Hay muchos penalistas, digamos, que digamos, desde un punto de vista contemporáneo, ese ejercicio y se nutren de diversas filosofías, ¿sí? Muchos penalistas, digamos, alemanes hacen, digamos, una relectura de lo que es Hegel. Hegel sigue siendo un pensador, un filósofo, digamos, que tiene mucha actualidad y que sigue construyendo, sigue permitiendo construir teoría, ¿vale? O tenemos un Klaus Gunther que se nutre de Habermas, pero también de autores norteamericanos y filosofía angloamericana para describir un poco lo que es la pena, el castigo, el delito, cómo la sociedad, digamos, tramita este tipo de cosas, etcétera. Entonces, por eso me causó curiosidad si hay abandono o no, ¿sí? O sea, no, pero para nada lo hay. Y tampoco el tema de la legitimación antes está cobrando cada vez más atención, ¿sí? Está cobrando cada vez más atención el tema de la desigualdad, de la identidad, de la inclusión. Entonces, por eso me llamó mucho la atención esa parte. Y quería dejar solamente como otro comentario, porque digamos en el recuento histórico más o menos que haces, pues porque es un gran recuento histórico, digamos, para tan poco tiempo, también me causó curiosidad como un salto, como si en el siglo XX no hubiese filosofía del derecho. Entonces, pero a mí yo digo, pero ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está Radbruch? Radbruch que justamente llega ahí y le hace contraste a Hans Kelsen en ese momento histórico tan importante que es la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Él siendo penalista hace revisiones de filosofía del derecho en materia penal, ¿sí? Entonces, Radbruch era un gran penalista, un filósofo del derecho, no lo ve aquí, o el mismo Hans Welsel, que también hace también su propia filosofía del derecho, trabaja con la filosofía de los valores, etcétera, y a partir de ahí construye su sistema, digamos, de dogmático, que incluso hasta hoy tiene actualidad. O sea, el dolo lo encontramos donde lo encontramos, es, digamos, ¿qué? Por esa influencia que él tiene, digamos, de la filosofía, ¿vale? Entonces, sí, ahí hubo como un hueco, un salto, digamos, en el recuento, porque entiendo yo están siguiendo autores alemanes y por eso también me generó mucha curiosidad. Y pues yo soy discípula de Jacobs y yo sí, cada vez que escucho hablar de mi maestro, me siento como en la función de desmitificar siempre, digamos, etiquetas que le ponen al maestro, y la invitación es siempre, vamos a hablar del maestro, leamos entonces varios textos para de pronto tomar reflexión al respecto. El tema de que deshumaniza y que él no considera a la persona de carne y hueso es falso. Él es de los que incluso desde un punto de vista tanto filosófico como dogmático, hace muchísima referencia al tema de que la imputación debe individualizarse y que se trata justamente de una persona de carne y hueso. Lo habla incluso en un texto de filosofía del derecho que es sobre la génesis de la obligación jurídica, y lo habla también en su primer escrito de habilitación, que es sobre el tipo penal imprudente, haciendo una crítica a las teorías sociales de la acción que tienen, digamos, un baremo de medición bastante abstracto y no individualizado, ¿sí? Lo que pasa es que obviamente la imputación está mediada, la subjetividad para Jacobs estará mediada siempre por la objetividad, pero eso no viene de Luhmann, eso viene de un problema de cómo él teoriza el ejercicio de la imputación para el derecho penal, en todo caso, ¿sí? Y no viene de Luhmann, porque eso viene de los años 70, justamente en él. Y en todo caso, también aprovecho aquí para quitarle la etiqueta de que él es un teórico de sistemas. No es teórico de sistemas, asume ciertos aspectos de la teoría luhmanniana, pero Jacobs, siempre lo digo, Jacobs es un penalista y es un filósofo, y él es él. Y en todo caso, no tiene pretensión de sistemas su teoría. Entonces quería aprovecho porque soy su discípula y me siento siempre como en la obligación de quitarle esa etiqueta. Entonces, sí, esos son mis comentarios y en todo caso,
aprecio mucho de verdad y admiro mucho a las personas que navegan por este universo teórico y el ejercicio que hiciste de resumen y de estudio y recapitulación, pues es maravilloso y pues nada, ojalá sigas en estas temáticas. Muchísimas gracias, profesora Natalia. Eh, Doctora Ilse, no sé si usted prefiere que tomemos todas las preguntas y para que ustedes pues condensen una gran respuesta o si las vamos haciendo respuesta una a una, como usted se sienta más cómoda. A ver, a mí me gustaría una a una. Puedo ¿Listo? prometer responder muy breve, ¿sí? Vale. Muchas gracias, Natalia. Y en realidad, me sentía mal al escucharte, porque en realidad estoy de acuerdo con todo lo que sostienes. Yo justamente lo que decía, pero fue algo que justo apareció muy al inicio. Yo decía que el reclamo no es al derecho penal. El derecho no es el que ha abandonado la filosofía del derecho penal. Es la filosofía del derecho tradicional la que yo decía que ha ido abandonando las reflexiones filosóficas del derecho penal. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, y en este sentido tienes razón cuando se habla de la filosofía del derecho. Yo estaría asumiendo como que existe y que todos estamos de acuerdo. Entonces, no era tampoco eso lo que quería decir. Pero cuando hablo de la filosofía del derecho tradicional, pues finalmente sí hay una serie de debates clásicos, ¿no? Que se tienen presentes desde el siglo pasado y que podríamos hablar eso, ¿no? La teoría de las normas, el tema de la argumentación jurídica, etcétera. Y a esa filosofía del derecho tradicional donde como yo decía, históricamente el tema de la legitimidad de la pena había sido un tema presente, ¿no? O sea, por eso yo hablaba de de los grandes teóricos, los grandes referentes que nosotros tenemos, que se ocuparon de este tema y que sin embargo a día de hoy, si nosotros, y por eso yo decía, no estoy diciendo que Doxa sea el universo de publicaciones de filosofía del derecho, pero si vemos en filosofía del derecho qué se está discutiendo de filosofía del derecho penal, en realidad es muy poco. Y en realidad ese trabajo filosófico y ese asumir esta perspectiva de el castigo desde la injusticia, etcétera, en efecto creo que está siendo tomado por los penalistas. Entonces, yo de hecho, más bien siempre intento ser muy cauta con la dogmática jurídico-penal. Primero porque es muy compleja y luego también porque creo que en muchas ocasiones justo somos injustos, ¿no? Cuando realizamos ciertos juicios. Pero por eso también en mi recorrido intentaba de alguna forma ser justa con qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, que también en el derecho penal pues hay una doctrina dominante que sigue siendo finalmente la dogmática alemana, ¿sí? O sea, sigue siendo la doctrina alemana. Entonces, eso era más bien lo que yo quería intentar mostrarnos, o sea, cómo en la dogmática jurídico-penal sí que hay un lugar bien asentado para el debate sobre la pena, pero que también implica algunas cosas y que implica que si bien si hay algunos autores que están más abiertos a ir a otras discusiones, a autores anglosajones, etcétera, hay una teoría muy fuerte, ¿no? O sea, tú no puedes en dogmática penal escribir un texto sobre la pena y no desarrollar el pensamiento de Hegel o de Kant. ¿Sí? Entonces, al final también allí hay una doctrina, digamos, tradicional que tiene su razón de ser y que tiene sus implicaciones, ¿no? Entonces, en el caso más bien de la filosofía del derecho, pues es donde yo decía que podemos encontrar estos grandes debates que de hecho han sucedido muy de la mano de lo que se ha estado también discutiendo en el ámbito de la dogmática jurídico-penal alemana y de hecho por eso es que son discusiones que tienen que ver centralmente con autores alemanes, ¿no? Pero como yo decía, hay un momento de quiebre en donde pues ya no se sigue por allí. Entonces, toda la discusión, por ejemplo, sobre el funcionalismo, que ha resultado tan relevante y que también yo concuerdo contigo con el tema de las etiquetas de Jacobs, y yo más bien quería señalar que esas son algunas de las críticas más habituales que se hicieron y toda esta discusión acerca de si estaba basado en Luhmann o no, digamos, yo lo estaba presentando más bien en términos descriptivos de lo mucho que se ha escrito al respecto. Eh,
pero digamos que la relevancia que tiene este debate, o sea, lo que logró desarrollar y descollar pensando justo en estas reflexiones filosóficas en el ámbito penal, no es equivalente a lo que sucedió en la filosofía del derecho, ¿sí? Y más bien en la filosofía del derecho se apagó allí. Gracias, Natalia. Muchas gracias. A continuación, Miguel Ángel Solórzano, por favor. Muy buenas tardes. Profesora Ilse, un gusto escucharla. Igual me llamó la atención el título de la ponencia en clave de entender que la filosofía del derecho como aquella que se encarga de estudiar la legitimidad del castigo. Entonces, yo llego en búsqueda de ese estudio de la filosofía del derecho y de la legitimidad del castigo. Entonces, sí entiendo de alguna forma que los que nos dedicamos al derecho penal hemos olvidado la filosofía del derecho como se, asumimos que el castigo es natural y que podemos castigar e imponer un mal a otro simplemente porque nos causa un perjuicio. Entonces decimos, basados en eso, ya lo asumimos y abandonamos desde la filosofía del derecho la búsqueda de la legitimidad al castigo. Y entonces, en clave de eso, también la pregunta es esa discusión que también sé que la profesora Ilse ha trabajado sobre una discusión llevada a la filosofía política y es el liberalismo y el republicanismo como una búsqueda de legitimación del castigo. Y sé también que en clave de ello, por ejemplo, un profesor mexicano, el profesor Nava Tovar, también ha ido en clave de buscar en la filosofía política una legitimidad del castigo. Entonces la pregunta es, ¿debemos centrarnos en la filosofía del derecho como esa búsqueda de la legitimidad del castigo o también debemos unirla con la filosofía política y mirar desde otras perspectivas como el republicanismo o lo que también has escrito en la idea consensual de Nino sobre el castigo? Entonces es, no, buscamos en la filosofía del derecho o también vamos a la filosofía política a buscar esos elementos siguiendo esta idea. Entonces te lo dejo ahí y muchas gracias por... Muchas gracias, Miguel Ángel, porque es una gran pregunta. En realidad me llevas a un terreno al que no quería ir, pero que uno tiene que afrontar, ¿sí? Hace un momento cuando le contestaba a Natalia, pues creo que ahora tendría que ser más sincera en una parte, ¿no? De lo que le contestaba. Eh, y, pero también voy a ser muy honesta respecto a cosas que yo no he podido resolver. Si yo pregunto, el problema de la legitimación de la pena, si nos pusiéramos así puristas, ¿de quién es ese problema? ¿Es del derecho penal o de la filosofía del derecho? ¿Sí? Porque a día de hoy, o sea, si nosotros discutimos con penalistas, los penalistas han asumido gustosamente, o sea, porque saben la relevancia que tiene la discusión. Ahora, yo también cuestionaría y diría, es verdad lo que decía Natalia, hay muchos desarrollos, pero yo no diría que la dogmática jurídico-penal, aunque también ella muy bien decía, ¿no? No todos bueno, no sé si todos los penalistas son dogmáticos jurídico-penales, ¿no? Eso no lo sé, pero no todos los dogmáticos son filósofos, etcétera, pero, pero digamos que desde esa, bueno, en muchas ocasiones, digamos más bien el trabajo de los dogmáticos tiene otras orientaciones, ¿no? Entonces tampoco yo diría que es materia de todos los dogmáticos y que sea una de las áreas más desarrolladas dentro de la dogmática jurídico-penal, porque creo que tiene otras pretensiones, ¿no? Básicamente por eso. Pero entonces yo me orientaría a pensar que desde luego
allí existe ese desarrollo y tiene que estar, pero como digo, mi denuncia más bien es a qué ha pasado dentro de la filosofía del derecho. O sea, que es la filosofía del derecho, pues es la que se supone que se ocupa de todos estos problemas, los fundamentos que hay en el derecho en general, ¿no? Esas funciones, esas finalidades del derecho. Y en esa medida resulta, pues, uno de los problemas más importantes que ha tenido y que además estuvo allí desde el inicio, digamos, de esta reflexión. Pero para eso, claro, la siguiente pregunta sería, ¿qué filosofía del derecho? ¿Sí? Entonces, yo no quiero meterme tampoco en estas discusiones sobre cuál es la mejor o la peor orientación de filosofía del derecho, pero sí tendría que ser desde una orientación de la filosofía del derecho que se haga cargo desde de esta perspectiva normativa y que asuma entonces esa necesidad de legitimación política y de justificación ética. ¿De acuerdo? Entonces, yo decía, también creo que desde una perspectiva analítica se puede apoyar mucho y hay cosas muy valiosas para la labor del dogmático, pero sí creo que desde una perspectiva como esta sería muy difícil, ¿no? Poder abordar el problema de la legitimación de la pena como se tiene que abordar, aunque, como por eso yo decía, a mí me parece además un tema muy curioso, porque si uno va a los autores clásicos que trataban el tema, claro que lo hacían desde una dimensión política centralmente, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que nos llevan a revisar cuál es el fondo, digamos, ¿no? Los presupuestos que nos llevan a cuestionar el liberalismo, que nos llevan a pensar en nuevas formas de comprender el proyecto político, etcétera, pues ahí es donde está genuinamente la discusión sobre la legitimación el castigo. Y como digo, creo que eso es algo que tendría que ser asumido como parte de la reflexión o de la necesidad que tiene el derecho penal, porque no me cabe duda de que cuando vamos también eso, ¿no? A las prácticas jurídicas reales, pues de las más controvertidas que tenemos, justo tiene que ver con la presencia de estas instituciones, ¿no? Entonces, sí que tenemos plena conciencia de la relevancia, por ejemplo, de conceptos como el de las normas, el derecho, el deber, la sanción, pero dentro de las sanciones yo creo que los castigos o las sanciones penales pues tienen un carácter que es especialmente, que es especial, ¿no? Que amerita una discusión extra, ¿no? Entonces, por eso, o sea, yo no intento, digamos, que pelear y decir no es materia de los penalistas, en realidad es nuestro, etcétera. Que por eso yo reivindicaba que a lo mejor hay que pensar más bien en un área distinta, que sería la filosofía del derecho penal, que tiene que ver con cuestiones éticas, con cuestiones políticas, con cuestiones más clásicas, con cuestiones criminológicas, porque esa es también la otra gran dimensión olvidada, ¿no? La dimensión empírica. ¿Cómo es posible que confiemos todo esto únicamente a lo que desarrolle la sociología o la criminología y que eso no tenga un impacto finalmente en este tipo, sobre todo de problemáticas contemporáneas como las que yo hablaba, ¿no? El tema de la injusticia, del populismo, etcétera. Pero bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. A continuación, Harold Canales, que me dice que tiene una dificultad para levantar la mano con la aplicación, pero si por favor puede tomar la palabra. Muy buenas tardes, doctor Isel. Felicitarla por la excelente disertación. En ese sentido, como tal, yo quisiera hacer un pequeño comentario posteriormente a la pregunta, y es que el título es llamativamente, digámoslo, novedoso para el tiempo de hoy y para tal vez aquellos que quieran incursionar en la relación entre filosofía y derecho. Y es que la cuestión es que parte de quién hace la filosofía del derecho, si el jurista que va a estudiar temas de filosofía o el filósofo que va a estudiar temas de Bien, derecho. esa es otra. Ok, entonces parte de ello, al menos como nosotros latinoamericanos, y por lo general tratando de desarrollar una escuela tal vez de derecho penal por parte de nosotros y no solo importar modelos teóricos que han sido pues no elaborados o creados, si así quiere llamarse, por el derecho europeo, parte especial Alemania, es que acá este tema al menos se ha trabajado con Jiménez de Azúa en su libro La ley y el delito, donde trabajaba el derecho penal y su filosofía,
y proponía ciertos temas que tendrían que verse dentro de este campo. Y también yo he trabajado estos temas y mucho me ha ayudado con algunas tesis que se trabajaban en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hay un excelente libro que habla o que nace de una tesis acerca de la filosofía del derecho penal, en este caso el autor siendo Juan Andrés Hernández Islas. Y él respecto a la filosofía del derecho penal como tal, allá por la década de los 90 hasta hacia el año 2000, hacía que el componente de la filosofía del derecho penal respecto a qué se trabajaba dentro de ella era conocer la pena, el delito, e inclusive en esos tiempos se hablaba sobre el delincuente, hubo un aspecto antropológico sobre ello. De alguna otra manera, lo que creo yo es que a raíz del título novedoso en el cual se centra la ponencia, es que el abandono de la filosofía del derecho penal trátese porque no hay, al menos en Latinoamérica, una especie de recurrir, originar una escuela penal propia, propiamente dicha de nosotros, ya sea en países como Perú, Colombia, México, Argentina, etcétera. De igual manera, es que hay una conversión de lo que se entendía por aquel motor de la ciencia del derecho o aquel motor de la dogmática jurídica, que es la filosofía del derecho como tal, es la filosofía aplicada. El pensamiento crítico, la reflexión y el descubrimiento de algunas teorías se le debe más a la filosofía del derecho que a aquel sistema cerrado como conocido autopoético que es el derecho. O sea, el derecho nace de sí y comparte de sí sus propias teorías. En suma, si es que la filosofía del derecho ha sido un poco abandonada para con el derecho penal, o lo que muchas veces se ve en el campo del trabajo del derecho penal parte general, es porque ya no hay esa forma o ese inicio o esa concreción para poder decir que, oye, tenemos que hacer escuela penal, tenemos que desarrollar temas como legitimidad de la pena o abarcar una interdisciplinaridad desde la filosofía política o alguna otra filosofía. En ese sentido, también de igual manera, hemos tenido que ha habido principales escuelas, ha habido doctrinas jurídico-penales y hoy en día se tiene que al menos alguna de las instituciones más novedosas las trae el funcionalismo penal. Y respecto a ello, yo creo que tiene que verse, doctora, la pregunta es la siguiente, tiene que ver mucho ello con ese afán de un cientificismo, de querer hacer con el derecho penal, obligarlo a utilizar tal vez una metodología distinta a la que tiene para poder crear conocimiento y ya no a la filosofía del derecho penal. Y es que también lo veo en un sentido de que mucho este campo de la litigación penal o la litigación oral o la practicidad en el campo lleva a no formarnos, a no entrar, a no tener una forma de concepción de utilizar la filosofía del derecho para propiciar el campo del derecho penal, aportes nuevos y un conocimiento conceptual mucho más perfectible. Y yo veo si es que en ese sentido hay una contradicción entre la litigación penal a la que se le da, como digamos, la esterilidad o la forma de la praxis de aplicar ya sea las normas penales y dejar de lado el desarrollo de la filosofía del derecho penal, que como digo una vez más, es el corazón y es el motor de la ciencia penal. Muchas gracias, Harold. No sé si te dicen Harold o Said. Son mis dos nombres, pero con Harold estoy contento. Bueno, gracias. Y bueno, especialmente gracias porque creo que has podido también señalar algo que yo no dije expresamente, pero que hacia ese lado también es donde yo quisiera decir, ¿no? Al inicio justo decía que yo intentaba ser muy cauta porque no quiero que esto al final se entienda como una crítica a la dogmática penal, porque ese trabajo creo que lo tendrán que hacer los penalistas, ¿no? Pero la gran pregunta que me parece que estaría aquí formulada es, más bien, ¿quién asume ese proyecto crítico hacia el ejercicio del poder punitivo? ¿Sí? Da igual si es entonces el derecho penal, la filosofía del derecho y tal, pero creo que más bien lo que yo intentaba denunciar va por allí. O sea, el abandono que se está generando es hacia
una disciplina como la filosofía del derecho que se ha caracterizado precisamente por esa labor crítica y que en muchas ocasiones la dogmática jurídica, como decía, también obviamente hay toda una discusión acerca de cuál es el proyecto, el mejor proyecto de la dogmática, cuáles son sus pretensiones, etcétera. Pero por lo menos cierta forma de entender la dogmática, que también es cuestionable, pero si pensamos, por ejemplo, en el modelo justo que cuestionaba un autor como Nino, ¿no? Cuando hablaba cuando criticaba la dogmática jurídico-penal, no sería, digamos, el espacio más fértil para llevar a cabo ese proyecto crítico del poder punitivo, porque como digo, sus pretensiones son otras. Entonces, en efecto, quién está asumiendo esa labor? ¿Sí? Y desde luego hay en filosofía política muchos autores que nunca lo han abandonado, en filosofía moral también hay muchos autores que tampoco lo han abandonado, y sin embargo, como digo, o sea, ¿qué pasa dentro de esa reflexión sobre los fundamentos del derecho? Que aún siendo conscientes de la relevancia que tiene esa función del control social y a la luz de todo lo que estamos viviendo actualmente en este mundo, pues parece que no es, que no hay una discusión por iniciativa propia, ¿no? Porque justo los debates que yo reconstruía, como decía, son debates que han figurado en el derecho penal, pero por esa comunicación que ha estado teniendo con el derecho penal, ¿sí? Y acá yo decía también hace un momento que quería ser muy honesta también respecto a las dudas y también las cosas que me han motivado, digamos, a tener estas inquietudes, ¿no? Entonces, pues ahora sí que por contarles, ¿no? Algunas de las anécdotas que yo he tenido, pero yo he escrito mucho sobre el castigo, ¿sí? Y yo he escrito textos que he enviado a revistas penales que me los han rechazado y me han dicho que yo no tengo la menor idea del castigo. ¿Por qué? Porque no doy cuenta del debate tradicional que normalmente se trata en esa área, ¿no? Y uno podrá decir, bueno, a lo mejor pues son experiencias aisladas, etcétera, ¿sí? Eso también puede ser, ¿no? Pero más allá, y que tampoco es lo que yo quisiera reivindicar por parte de la filosofía del derecho, de decir que pues se tiene que seguir así como seguimos las discusiones de la mano de los autores más clásicos y que tendríamos que hacer una reproducción del debate en esos términos del debate. Más bien yo lo que estoy intentando apuntar es a eso, o sea, quién se hace cargo del proyecto de cuestionar y de criticar el ejercicio del poder punitivo y las enormes dudas que no han desaparecido, ¿no? Y que al final pues se mantienen allí y se reproducen y se recrudecen más bien con el tiempo, ¿no? Y esto implicaría también, creo yo, también desde los penalistas, pues su propia crítica y también la construcción de algo bien importante y bien interesante que señalabas, Harold, que es pues la necesidad también de generar reflexiones penales que no necesariamente tengan que reproducir la línea de trabajo de las doctrinas tradicionales, ¿no? Que se tengan en esta materia. Y el ejemplo más claro, pues tú hablabas ahora de Jiménez de Azúa y pues Nino fue discípulo de Jiménez de Azúa, ¿no? Y sabemos qué es lo que pasa con Nino, o sea, escribió cosas importantísimas, interesantísimas sobre el derecho penal y prácticamente sigue siendo pues un desconocido para muchos penalistas, ¿no? No para todos, pero sí para muchos, ¿no? Entonces, creo que justo desde esta perspectiva hay nuevos horizontes de desarrollo para la filosofía del derecho y simplemente por compartirles, o sea, yo no tampoco quiero decir que lo que yo hago sea un ejemplo de eso, pero bueno, yo les cuento un poco por dónde me ha llevado la vida porque creo que hay muchísimo, ¿no? Digamos, por desarrollar, ¿no? Entonces, yo he trabajado el castigo y actualmente lo que hago yo tengo proyectos socioeducativos en cárcel, ¿sí? Y a partir de estas experiencias que yo he tenido en la prisión, llevo a cabo ahora investigaciones empíricas, ¿no? Etnografías, trabajo más bien con referencias, con datos empíricos de otra naturaleza y todo. Y yo creo que eso sigue siendo filosofía del derecho.
¿sí? O sea, porque yo, digamos que sigo pensando al final en el problema de la fundamentación del castigo, pero con otras herramientas metodológicas y en otros escenarios, y creo que allí justo pues hay mucho por desarrollar, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias, profesora Ilse. Profesor Nava Tovar, no sé, hacer una pregunta. Ah, listo, pues muchísimas gracias por darme la palabra. Diría algunas cuestiones breves sobre el texto de Ilse, porque precisamente Ilse me dio a conocer el texto y quisiera hacer algunos comentarios. Efectivamente, yo creo que en el texto, digo, para seguir con el debate, precisamente yo creo que en el texto de Ilse hay una crítica precisamente a cuando hablamos de abandono del derecho penal, de la filosofía del derecho penal, estamos hablando de que ciertas reflexiones mainstream son las que no consideran al tema de la pena. O sea, yo creo que el tema de la pena está en todas partes. En alguna ocasión reflexionan, estábamos hablando el profesor Paulson y yo sobre el debate Kelsen-Weber, y precisamente Paulson decía una metáfora que me gustó mucho: los beberianos y los kelsenianos son como dos barcos que cruzan el océano de noche paralelamente y no se encuentran. Y lo mismo podemos hablar cuando vemos reflexiones de penalistas, de criminólogos, de filósofos morales, que hay filósofos morales extraordinarios que han reflexionado sobre la pena, filósofos del derecho. Y yo creo que al menos se puede advertir que muchos de los grandes nombres de la filosofía del derecho, algunos de los temas contemporáneos, de cierta manera, no se ocupan de la importancia que para mí también debería tener la filosofía de la pena. De ninguna manera se trata de hacer menos otras reflexiones o de criticarla, simplemente señalar eso. Irse ahorita con lo que comentaba Natalia, hemos hablado del tema de los especialistas en dogmática penal, y yo creo que tanto Ilse como yo, digo esto también lo aclaro, lo que decía Ilse, hemos coincidido en que las reflexiones de las personas que hacen dogmática penal son extraordinarias, en verdad. O sea, son trabajos muy profundos, muy densos. Yo cuando, precisamente ahorita que Miguel también señalaba mi librito de filosofía de la pena, cuando escribo mi librito de filosofía política de la pena, es que precisamente yo veo que muchos filósofos del derecho modernos lo han dedicado a sus reflexiones como lo hacen los filósofos clásicos, entre ellos Hegel, Fichte, Kant, Hobbes, Feuerbach, o sea, filósofos clásicos, que precisamente el tema del castigo era una parte importante de sus reflexiones. Yo cuando escribo este libro, por ejemplo, le decía a Ilse en su momento, ahora lo hago aquí público, es que precisamente yo cuando leo libros sobre derecho penal, parte general, a veces veo que se dedican 3 páginas a Hegel, 3 a Kant, una a Fichte tal vez, y si bien nos va. Y precisamente era eso, ¿no? Porque a veces autores tan complejos, ¿no? Se le hace como una especie de resumen, ¿no? Kant, retribucionista, teoría mixta, Hegel dice esto sobre la pena, y no, son cosas muy complejas, y yo creo que siempre, al menos Ilse y yo hemos dejado en claro eso, los penalistas que dedicados desde la dogmática penal son muy complejos. Obviamente cualquier reflexión sobre la pena tiene que pasar sobre Hegel, y Hegel es un autor muy complejo. Igual, ¿no? De Hegel pues, edité este librito de 830 páginas, ¿no? Donde pues sí, por desgracia no hay juristas, ¿no? Lo que hay es filósofos que precisamente han reflexionado sobre Hegel a un nivel muy complejo, así como también yo no creo que un jurista, filósofo del derecho, metido en temas de filosofía normativa, analítica, lo que sea, se puede meter fácilmente con Hegel. Es más, yo creo que cualquier hegeliano promedio los reprobaría sin problemas, así como también muchos teóricos del derecho que hacen marxismo jurídico, un marxista serio los reprobaría. Yo creo que también es importante ver del otro lado, ¿no? Cómo precisamente muchos especialistas en Hegel, por ejemplo, yo les pregunto sobre la pena y lo hacen como, esa es una cuestión de los juristas. No, 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 eso no nos concierne, y a mí me parece alarmante, ¿no? Yo creo que el tema de la pena también a los filósofos les debería importar. A mí, por ejemplo, también algo que habíamos reflexionado sobre esta ponencia de Ilse, es el tema de la criminología, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en estas reflexiones? Yo creo que a veces quienes se dedican a la dogmática penal a veces se han acercado a la criminología, pero yo, por ejemplo, de hecho encara, ¿no? Que muchos sociólogos no se acerquen a la criminología crítica, por ejemplo. Algunos filósofos del derecho dicen, mira, yo soy analítico, yo soy normativo,
esas cuestiones criminológicas son empíricas, no nos conciernen. Y yo creo que hay reflexiones muy interesantes, ¿no? Pensando incluso en Radbruch, ¿no? Que era un gran penalista, como efectivamente lo señaló Natalia. En algún momento pues, me dediqué a hacer una traducción para Marcial Ponce Radbruch, y precisamente uno ve eso, ¿no? Radbruch influyó, por ejemplo, en Alessandro Barata, en Sandro, como le decían sus amigos, y precisamente Sandro era, cuando escribe su libro de criminología crítica, del derecho penal, vemos que hay intereses de Sandro muy cercanos a los de Radbruch, ¿no? Pero son intereses que se pierden porque precisamente la filosofía del derecho penal, al menos en las reflexiones actuales sobre lo que se habla, ¿no? De constitución, normas de competencia, esos temas, argumentación, proporcionalidad, lo que queramos llamarlos, a veces estas grandes reflexiones de la pena, yo también las extraño. Yo a veces digo, oye, hay algunos filósofos políticos, filósofos morales, que de una u otra manera no han abandonado el tema de la pena, tal y como tampoco en su momento abandonaron esos autores, ¿no? Igual yo cuando estaba escribiendo un capítulo sobre Hegel y la pena, precisamente era leer a Jacobs, ¿no? De nuevo, a Pavlik, y yo echaba en cara, ¿no? Decía, ¿dónde están estos autores, ¿no? De la filosofía del derecho, ¿qué han dicho, ¿no? Uno lee lo que dice Lego Ferrajoli sobre eh, el derecho penal en general, ¿no? Sobre Kant, sobre Hegel, y también lo que dice Ferrajoli me parece muy malo lo que dice. O sea, si yo le contara a cualquier hegeliano serio, a un Fibe, por ejemplo, a un Quante sobre lo que dice Ferrajoli, yo creo que se mueren, ¿no? Les da un infarto de lo que dice Ferrajoli. Comentarios muy malos, ¿no? Y no solamente eso, ya, por ejemplo, Carla Cordúa en un texto de Hegel decía que precisamente la opinión de los juristas sobre Hegel tienden a ser muy torpes, ¿no? Muy enfocadas en normas y no se entiende esa cuestión. Lo mismo yo podría aplicar del otro lado, ¿eh? Decir, hay cuestiones de derecho que muchos filósofos subestiman. El tema es que el tema de la pena es un tema muy complejo, que precisamente cuando hablamos del abandono de la filosofía del derecho penal, es de un sector, obviamente, ¿no? De algunas reflexiones que están en boga, que son reflexiones, por cierto, muy importantes para la reflexión social contemporánea. Yo tampoco caería en esta falacia de los filósofos políticos de reducir los temas de derecho. Yo creo que los temas de derecho son muy importantes, pero precisamente un tema como la pena provoca tanta pasión que yo creo que no puede quedar al monopolio de una sola parte, ¿no? Yo creo que los criminólogos han hecho cosas muy importantes. En ese sentido, uno puede ver lo que hace en la dogmática penal y la verdad, hay reflexiones extraordinarias de penalistas, ¿no? Uno lee a un autor como Pavlik, como Saksik, y lo que digo es, son reflexiones muy buenas sobre el tema de la pena. Así que yo cuando veo esas reflexiones, precisamente al igual que Ilse, y ese era el tema, Ilse, que pues, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Sobre precisamente de qué corrientes mainstream estamos hablando, ¿no? Que abandonan el derecho penal, no la consideran como parte de sus reflexiones y que en la sociedad latinoamericana son temas que nos deberían, al menos de cierta parte, preocupar, ¿no? Los temas de violencia, los temas de seguridad, los temas de populismo punitivo, pues son temas que de cierta manera cruzan con el derecho penal y que precisamente tal vez echamos en cara, ¿no? Que más autores reflexionaran sobre ello, ¿no? Bueno, así como yo critico que Ferrajoli, para un kantiano, para un hegeliano, lo que dice sería muy problemático. De la misma manera, ¿no? Unas reflexiones como la de derecho y razón, para muchos teóricos sociales deberían ser de interés. Es decir, a veces cuando hablamos sobre la filosofía del derecho penal, vemos que estamos en caminos como muy alejados todos, ¿no? Alguien hace, en mi caso, hablo de la pena de la filosofía política, intento leer a los criminólogos, a las personas de dogmática. A veces me parecen discusiones muy sofisticadas las de dogmática penal, por supuesto, y que precisamente me permiten ver que la complejidad de la pena es grande, ¿no? Sobre todo ahora si lo combinamos con filósofos morales. Yo creo que hay un campo ahí muy interesante para seguir, más bien, lejos de señalar el abandono en general, creo que lo que se recrimina o se echa en denuncia es el abandono de ciertas reflexiones importantísimas que dejan a un lado el derecho penal. Pero bueno, aquí les dejo porque está pasando el de la basura y la campana va a arruinar todo. Disculpen. Gracias, Ale. Bueno, a ver, muy rápido, porque ya veo también que nos queda poquito tiempo y quedan dos palabras. Pero bueno, precisamente eso, o sea, las discusiones de los autores clásicos son muy complejas, ¿no? Y como decía Ale,
la dogmática jurídico-penal es muy sofisticada, ¿no? Entonces yo tampoco quiero decir que ya no hay nada que decir, etcétera, pero desde luego sí creo que la discusión sobre la pena no se puede quedar allí, ¿no? Entonces también por eso, pues esa necesidad de pensar por qué tendría que ser algo, algo que también nos preocupara, porque efectivamente desde otras disciplinas a veces se tiene una perspectiva completamente fáctica, ¿no? Respecto del castigo. O sea, ahí son teorías que abandonan y recriminan y dicen que toda la reflexión en términos normativos no tiene ningún sentido y se quedan únicamente con pues el ejercicio fáctico de esas instituciones. Y eso creo que tampoco es algo que sume justo a los problemas que tenemos delante, ¿sí? Muchas gracias. Como estamos relativamente cortos de tiempo, propongo que tomamos las preguntas de las personas que tienen la mano Las dos. levantada, el profesor Moreno Cruz, Lina Rodríguez. Si las preguntas son cortas, yo haría una tercera muy breve y usted pues, nos daría una respuesta de cierre. Entonces, en primer lugar, profesor Diego Moreno. Bueno, muchas gracias, Ilse, por tu estupenda ponencia. Saludo a los demás. Gracias, Alejandro, por acompañarnos también hoy. Es un gusto volverte a tener aquí. Yo voy a ser breve para dejar la pregunta a los demás. Es simplemente una cuestión y es la falta de definición de qué entendemos por filosofía del derecho y dogmática en general, jurídica y dogmática penal, que eso yo creo que es un trabajo que incluso si logramos esa definición, pues va a ser un trabajo que nos llevará a que cada uno, pues no, que hay unas formas de entenderlo. Digamos, Álvaro Núñez hizo un trabajo en eso que es relevante, pero el punto es tal vez tener unos criterios que nos sirvan para esa distinción, para que tu idea de la pregunta, como la has presentado, sea que ya es inteligible y que aumente de pronto una inteligibilidad mayor. Y es de pronto la pretensión de generalidad que tiene la filosofía del derecho. Y en ese sentido va la segunda pregunta. Esa es como una invitación que tú de pronto no la compartirás o puedes compartirla, pero la generalidad. Pero la generalidad a nivel no solo de sistemas jurídicos penales, sino generalidad de temas que son transversales. La filosofía del derecho puede tener de pronto una pretensión que es muy lejana a la dogmática y de pronto por eso la intervención interesante también de Natalia Bautista es quizás que hacemos cosas distintas, pero también significa y es muy relevante, y esto quizás lo demuestra a nivel sociológico, de dónde vienen los que escriben. Si soy penalista, pues de pronto estoy más cercano a la dogmática penal, pero eso no me hace filósofo del derecho. La pregunta es, para tratar, digamos, de tener en cuenta lo que decía también la profesora Natalia Bautista, la pregunta es, ¿Gunther Jacobs es un filósofo del derecho o es un penalista que se acerca a la filosofía del derecho para iluminar a quienes hacen otros trabajos, pero digamos una filosofía del derecho penal o una alta dogmática? Y por otro lado, también diría dónde pondríamos, que sí está teniendo mucha relevancia, pero es a nivel transversal, desde los filósofos del derecho, la atribución de la responsabilidad, analizando teoría psicocognitiva, sesgos, para la atribución por parte de los jueces, pero también para entender las personas que podemos considerar que infringen normas penales o tipos penales establecidos y cuáles son sus estados intencionales. Hay algo que recuerdo del libro de Herbert Hart en Castigo, Responsabilidad, es precisamente la idea de que a medida que conozcamos acerca de cómo funciona la mente humana, pues seguramente habrá cambios en nuestra consideraciones de qué es la responsabilidad y la pena. Entonces, eso yo creo que podría ser un entendimiento del derecho penal. Y bueno, muchísimas gracias, Ilse, por tu excelente ponencia. Gracias, profesor Moreno. Lina, la palabra es suya. Disculpe, Lina, no se le oye. No sé si el micrófono está muy bajito o desconectado. No figura como apagado, pero no se oye.
Bueno, le propongo lo siguiente, Lina, si quiere, escriba su pregunta en el chat para que no se oye. Porque no se escucha. No. Entonces, Sí, no sí, se por escucha favor, nada, la verdad. si la puede escribir, le agradezco. Eh, yo quisiera hacer una pregunta, más que una pregunta, pues una anotación que yo creo que es transversal a la mayoría de las intervenciones que hemos oído. Realmente estamos hablando de un abandono o de una reorganización del material entre distintas disciplinas. Y yo creo que esto resulta muy relevante si usted mira un poco al ámbito angloamericano. Porque el ámbito angloamericano precisamente se caracteriza porque la reflexión dogmática en estricto sentido está más bien subinflada, es decir, bueno, más bien desinflada. No tiene mayor desarrollo, es relativamente simple y en gran parte ejercida gracias a la practicidad del juez anglosajón, mientras que la reflexión normativa prácticamente ocupa la totalidad de la filosofía del derecho penal en el ámbito americano y en el ámbito inglés, sobre todo en el ámbito inglés. Entonces, básicamente hay dos temas en el ámbito de la filosofía del derecho penal inglés, la justificación de la criminalización y la justificación del castigo. Entonces, hablar de un abandono muchas veces puede tener que calificarse en términos de corriente, decir algo así, hay un abandono continental, un abandono en un ámbito específico donde se hiperinfló la dogmática, bien o mal, o también simplemente un reacomodo, porque es que los principios que hacen que una filosofía normativa del derecho penal se ocupe de estas cosas en el ámbito anglosajón, tiene mucho que ver con la influencia de la filosofía analítica. Y tiene mucho que ver con la idea de que la filosofía analítica, así entendida, va a insistir en que los problemas normativos son viables, ciertamente, pero hacen más bien parte de algo que podemos denominar filosofía política, que no es precisamente algo completamente distinto de lo que tradicionalmente llamamos filosofía del derecho. Pero hay un gran debate sobre el republicanismo y la pena, sobre el liberalismo y la pena, que está más atado a conceptos de filosofía política, pero no está abandonado, simplemente está redistribuido. Entonces, ¿podemos realmente hablar de un abandono si existe toda esa literatura simultáneamente, como lo ha puesto de presente, por ejemplo, la profesora Bautista en el ámbito dogmático penal, que digamos ya no es dogmático en estricto sentido, bien o mal, pero no lo es? O si simultáneamente la filosofía política tomó como uno de sus temas centrales la criminalización y el castigo. Y va la pregunta de Lina, que está acá en el chat. Yo no sé si usted la puede leer, si no yo se la leo. Dice, la pregunta va en relación a la consideración del entendimiento de la pena. He escuchado que se refiere a la pena como la imposición de un mal. Desde su análisis, la pena puede ser vista como una razón prudencial, vista desde la escuela analítica, o necesariamente para hablar de filosofía del derecho penal, debe ser vista desde un entendimiento previo de tradición germana italiana. Vale, a ver, a lo mejor empiezo con esta pregunta para hacer un comentario general sobre lo otro. No estoy segura de entender del todo tu pregunta, Lina, pero si no, ahora me lo escribes le doy otra pensada, ¿sí? Eh, bueno, eso también es muy discutido, ¿no? Y hay muchas aproximaciones también de análisis conceptual del término de castigo. Hay autores que dicen que, pues, ¿por qué hablas de castigo y no hablas más bien de pena o de sanciones penales en general, etcétera? Pero yo creo que justo para poder justificar que hay un ámbito de reflexión distinto considerando la diversidad de sanciones que hay, sí es necesario arrojar luz sobre este elemento que es la imposición de un mal, ¿no? Y por eso yo al inicio decía, si queremos, porque hay autores que tampoco quieren que le llamemos mal ni sufrimiento, entonces podemos decir simplemente un acto impositivo que tendría una naturaleza distinta, ¿no? Un nivel jerárquico superior, como puede ser o en lenguaje también penal, ¿no? Los bienes jurídicos que consideramos que tienen mayor relevancia, como puede ser la vida, la libertad, el compromiso de nuestra autonomía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ya de la pena como razón prudencial, ahí ya hay un posicionamiento respecto a cuál sería la respuesta que demos al porqué de la pena, ¿no? Este, eh, si debe ser
visto desde un entendimiento previo de la tradición germana italiana. Yo por eso hablaba que, o sea, se supone que en el siglo XVIII es cuando se sientan ya las bases más del debate clásico, retribucionismo versus prevencionismo en general, pero en realidad son ideas clásicas que han estado con nosotros, ¿no? O sea, si nosotros, yo mencionaba aquí el relato de Tucídides sobre la rebelión de Mitilene, pero si vemos justamente cómo aparecen los diálogos de Platón, como lo habla también Séneca, es la misma idea siempre, ¿no? Retribución versus, bueno, retribución y razones de utilidad, ¿no? Solamente que más adelante, con la ilustración, pues lo vamos a identificar más bien con esta idea de la pena como retribución o como necesidad o utilidad, ¿sí? Bueno, respecto a los demás comentarios, Diego, tienes toda la razón y a mí eso me parece bien problemático, ¿no? Y por eso yo decía que mi punto de partida es también bastante cuestionable y yo decía, yo no quiero decir que Doxa sea el escenario de la filosofía del derecho tradicional, pero creo que es una revista donde se han ido recogiendo y además desde una perspectiva internacional, o sea, no solamente son escritos de españoles o de italianos, sino es una comunidad de filosofía del derecho bastante amplia, con gente de Europa y de América Latina. Y entonces cuando hablo de filosofía del derecho, o sea, si bien yo creo que obviamente hay muchos puntos de partida, pero creo que igual que decimos que, por ejemplo, en el ámbito penal la doctrina alemana es la dominante, pues creo que también podemos rastrear y decir que hay ciertos temas que son relevantes en la filosofía del derecho tradicional en esos términos, ¿no? Y que tampoco sería tan problemático en ese sentido, ¿no? Igual que también cuando hablamos de la dogmática jurídica y de la forma de entenderlo y de la forma en la que también es recogido, etcétera. Entonces, creo que ese es un problema que siempre vamos a toparnos y que en función de eso podríamos definir lo que son esa diversidad de pretensiones de las que también hablabas. Pero digamos que esta era una como libertad que yo me tomaba, ¿no? De decir, bueno, de alguna forma, si pensamos en los temas clásicos que han estado, por lo menos en los autores, que son referencia para nuestra disciplina, o sea, y digo, yo eso creo que no es tan problemático decir que es referencia las ideas de Kelsen, las ideas de Hart, las ideas incluso eso, ¿no? De Alexi, de McCormick, etcétera, de Ferraioli también, o sea, son debates y son ideas que de alguna forma la mayoría de las personas que decidimos trabajar en filosofía del derecho, pues son autores a los que terminamos por recurrir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Incluso esto también, les digo, es algo cuestionable, yo soy consciente de eso, pero, por ejemplo, en estos autores que yo hablaba, ¿no? O sea, en Hart hay un libro completo que trata sobre el castigo, ¿no? Ross tiene un libro completo también sobre el castigo. Y por ejemplo, luego llegamos a autores más contemporáneos como Alexi. Alexi tiene un artículo, y lo comentaba en su momento con Ale, tiene un artículo que tiene algo que ver con derecho penal. Y ya está. Y los grandes teóricos que siguen siendo referencia para nosotros, ya no hay un espacio para la reflexión penal, ¿no? No estoy diciendo que tendría que quitarse el espacio a otras discusiones que también son muy relevantes, pero lo que estoy diciendo es que creo, y lo conecto justo con lo que señalaba, era Jorge, ¿verdad? También, pero sí, con lo que señalaba Jorge, de decir, bueno, a lo mejor es que más bien es un reacomodo. Lo que pasa es que creo que en ese reacomodo estamos confiándonos demasiado en que son los penalistas quienes nos lo van a hacer, ¿no? O van a ser los políticos, ¿sí? Y en ese sentido, justo yo, como le decía hace un momento a propósito de la intervención de Harold, creo que más bien la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién está asumiendo el proyecto crítico respecto del ejercicio del poder punitivo que estamos experimentando, ¿no? Entonces, en ese sentido, también yo soy consciente y obviamente lo puse para provocar, ¿no? El tema del abandono. Este,
y entiendo la perspectiva de verlo más bien como esta reorganización de el material, pero como decía, yo tampoco quiero ponerme purista de qué problema pertenece a qué disciplina y hasta dónde, y si esto es filosofía del derecho o esto es ya filosofía política, etcétera. Pero al menos creo que dentro de lo que podríamos identificar, que son eso, como decía Ale, los debates mainstream tal vez, eh, pues ahí sí que estamos haciendo un abandono y estamos confiando en que son otras las personas las que se van a ocupar de ese problema, ¿no? Y tan es así como, por ejemplo, o simplemente para poner ese ejemplo, ¿no? O sea, el libro que mencionabas, Diego, de Hart, eh, es un libro que, con algunas excepciones, pero tú nunca vas a encontrar referencias a ese libro en las discusiones penales. Y a mí eso me parece que es una lástima. Entonces ahí es donde creo que justo por seguir lo que son esas líneas como más tradicionales, hay ciertas discusiones que incluso esto tienen una perspectiva más de acomodar el debate, ¿no? Como puede ser esta aportación de Hart, que no se están viendo por dejarlo, insisto, en manos y confiar en que son otros los que se van a ocupar de eso y que, bueno, pues ojalá que se encuentren a Hart, ¿no? Pero bueno, sería más o menos eso y nuevamente pues muchas gracias por todas sus intervenciones y gracias por el espacio y por la escucha. No, muchísimas gracias a usted por una excelente presentación. Gracias a todos los asistentes el día de hoy. Los invitamos a que sigan en contacto con el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho en sus redes sociales, donde van a poder encontrar el cronograma de las próximas sesiones de este seminario y de otras actividades académicas que ofreceremos tanto de manera presencial como virtual, pero concretamente este seminario siempre va a contar como mínimo la participación híbrida, de manera que siempre van a poder participar. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias. Buena tarde.